Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Quiero agradecer a todos los que nos ven, todos los que difunden estos programas, todo mi agradecimiento, especialmente los que nos apoyan. Va eternamente nuestro agradecimiento porque esto es un combate, es una lucha sin igual, pero la damos con espíritu, por el bien, por la verdad y por la belleza. Quiero agradecerles a los que nos siguen a través de la plataforma www.canaltlv1.com. Ahí tienen toda la programación que el poder mundial nos ha borrado. Bueno, lo hemos rescatado, está todo aquí, así que pueden acceder. De la misma manera que ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, para que, como siempre decimos, nos acompañe en estos momentos tan difíciles, nos provea de ese espíritu combativo por el bien, por la verdad, y que nos guíe en este camino a la luz para justamente llevar el bien a todos. Así que gracias y toda nuestra protección que le pedimos a la Virgen de Guadalupe. Programa de hoy. Recientemente se han sido en todas las noticias de los diarios y particularmente a los que más les molesta, es que un juez federal sancionó o por lo menos dio lugar a un recurso, ¿no es cierto?, una medida cautelar, donde pedía la suspensión del aborto o suspensión de la ley 27.610, que es la suspensión involuntaria, ¿no es cierto?, del embarazo, aborto en pocas palabras, y que se dio lugar en toda la República Argentina. Fue algo, no solo una gran felicidad para todos los que somos pro vida, los que defendemos la vida, desde el punto de vista político, religioso, geopolítico, ¿no es cierto?, espiritual, todos los que estamos combatiendo, nos dio una gran alegría porque veíamos lo absurdo de este mundo, ¿no? Cómo la sociedad y un gobierno que dice que va a proteger la vida y quiere la vida y la salud de los argentinos, cuando en realidad se sanciona una ley tan nefasta como es la eliminación y el crimen sobre el más inocente. Vamos a tocar este temita que es muy, muy importante porque vuelve de vuelta el tema a la palestra, que esperamos que tenga éxito en un futuro. Sé que tiene que pasar por varias instancias, pero por lo menos el primer paso se ha dado con un gran coraje, con una gran valentía, y para nosotros va a ser un placer entrevistar al titular del Juzgado Federal número 4 de Mar del Plata, el doctor Alfredo Eugenio López. Gracias, doctor, por recibirnos. Buenos días, Juan Manuel. Doctor, pregunta fácil, pero no tan fácil. La Constitución Nacional Argentina determina, sancionada en 1994, que la vida comienza desde el momento de la concepción. ¿Puede, doctor, una ley posterior suspender o anular o escabullirse de una ley que figura fuertemente sancionada en una constituyente nacional, en la Constitución Nacional? ¿Puede una ley posterior anular o tirar por la borda una ley constitucional? Bueno, de hecho ha ocurrido. Aquí tendríamos que remitirnos, si usted quiere, a la cultura griega, en el aspecto filosófico en primer lugar. Usted sabe que los griegos ya lo veían muy claro, en Antígona se ve, donde se dice que hay que respetar la ley de los dioses antes que la ley de los hombres. También Santo Tomás de Aquino distinguía entre la ley injusta y las leyes justas, porque la ley en definitiva es el derecho, que es un instrumento para lograr un fin superior, que es el de la justicia. Esto en el plano filosófico. En el plano jurídico, en nuestro país, está prima facie vedada una ley de esta naturaleza, pero bueno, los legisladores no serían ni la primera ni la última vez que dictan una ley que aparece cuestionada por vía judicial por su inconstitucionalidad. Yo le recuerdo que cuando fue el debate en el Congreso, el fallecido doctor Badeni les dijo en la cara a los legisladores que si querían sancionar una ley del aborto tenían que derogar la Constitución y los tratados internacionales. Claro. Pero evidentemente no les interesó la ley, sino la ideología y las presiones externas a las cuales se sometieron.
Eso, obviamente, cuando no les importa. ¿Tiene que haber un pedido de medida cautelar de un ciudadano común para que un juez o la corte o la cámara o la instancia judicial tome cuerpo y haga lugar a ese pedido o lo rechace, dependiendo de la orientación o de la benevolencia del juez? Mire, nosotros por ahora estamos en una república. En una república hay división de poderes. Y el Poder Judicial tiene a su cargo el control de constitucionalidad de las leyes. Es decir, que los jueces en los distintos fueros, porque aquí ha habido medidas que se han tomado en distintas provincias, como San Juan, recientemente en Salta, antes en Chaco, también en Cava hay acciones judiciales. Lo que sucede es que el ámbito en esos casos es el propio de la provincia y no nacional. La importancia que tiene esta resolución es que es dictada por la justicia federal. En consecuencia, es de aplicación en todo el territorio del país porque la resolución que yo tomé implica la suspensión y la no aplicación de la ley de aborto, como así también los protocolos y las resoluciones que se dictaron en su consecuencia. Esto implica, doctor, que, bueno, obviamente, vemos que siguen determinados protocolos y se atan de una causa. ¿Cuáles son las instancias que tiene que pasar para que esto sea derogado definitivamente, como un paso erróneo por parte del Poder Legislativo? Bueno, yo acá le podría hacer el recorrido que tuvo esta acción de amparo. Por favor. La interpone en Mar del Plata un ciudadano frente a la justicia provincial. La justicia de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, se considera incompetente, lo remite a la justicia federal. Porque acá hago un paréntesis, los jueces, usted sabe, no vamos a buscar los casos nos vienen a nosotros. Cuando viene el expediente, yo le doy vista al fiscal, el fiscal dictamina por la competencia federal y en ese momento yo abro la instancia del amparo, doy traslado al Estado Nacional y en el interín dicto la medida cautelar. Porque en la acción de amparo, que es una acción prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional, está pensada para violaciones manifiestas de los derechos constitucionales. O sea que acá resta la sentencia definitiva. Yo lo que he adoptado es una resolución cautelar, declarando por supuesto la inconstitucionalidad de la ley que impide a los jueces dictar medidas cautelares, y por otro lado he verificado las dos condiciones que se requieren para el dictado de una cautelar, que son la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. Estos dos recaudos están cumplidos cabalmente. El primero de ellos, si usted ha hecho referencia previamente, es la propia Constitución Nacional, que en su artículo 75, inciso 23, protege al niño por nacer, dando una protección a la embarazada y se lo considera al niño hasta los 18 años. Por otro lado, el artículo 75, también en el inciso 22, remite a los tratados internacionales que, como usted bien dijo, a partir del 94 tienen rango constitucional, como si fuera la Constitución misma. Es decir, forman lo que se denomina el bloque constitucional. Estos tratados reconocen la vida desde la concepción, es decir, que hay persona humana. Y por otro lado, esto es muy importante señalar, usted conoce el famoso fallo FAL. Correcto. Es el fallo de la Corte que echó por tierra toda la doctrina tradicional de la Corte, de las normas constitucionales y subsiguientes que defendían la vida desde la concepción. Pero posterior al fallo FAL hay un hito muy importante, que es la modificación del Código Civil. Se modificó el Código Civil después del fallo FAL y el artículo 19 del Código Civil
expresamente dice que hay persona a partir de la concepción. Claro. Y se es persona humana, y con un agregado, porque el viejo código que estudiamos, los viejos, hablaba de la concepción en el seno materno. Justamente se modificó eso para proteger también a los embriones fecundados fuera del seno materno, ¿correcto? De manera tal que todas estas normas que acabo de señalar, hay muchas más, pero eso se tendrá que evaluar en la sentencia, son suficientes para dar una gran intensidad a la verosimilitud en el derecho, al fomus bonus iuris, lo que se llama el humo de buen derecho. Por otro lado, el peligro en la demora está vinculado a que están matando niños por nacer. Mayor peligro que ese no puede haber. Y la legitimación de quien acciona es totalmente válida en defensa de los derechos del niño por nacer, que tienen una protección legal. Y al mismo tiempo, si aplicamos por analogía el derecho ambiental, donde cualquier ciudadano para proteger que no se mueran las focas o las ballenas, cuánta más razón para que no se mueran seres humanos. Doctor, cuando usted trajo a colación, ¿no?, los artículos, obviamente, y los tratados internacionales, cuando un país viola ese tratado, ¿cómo juega la justicia a nivel mundial? ¿Puede denunciarse al país que viola el tratado relacionado a la defensa de la vida, como fueron los tratados de Costa Rica? ¿Hay alguna instancia, llamémoslo internacional, donde diga, bueno, usted sacó los pies del plato, o hay una soberanía, llamémosla, en ese aspecto donde el país puede desoír ese tratado internacional? El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Mire, yo le voy a responder las dos preguntas que la anterior quedó medio inconclusa sobre el trámite.
Yo dicté la medida cautelar y el gobierno me recusó, por supuesto, porque parece que ser católico, si uno es católico, no puede ser juez en la Argentina. Pese a que la Constitución invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Pero bien, es la estrategia del gobierno y legalmente corresponde provisoriamente que me aparte de la causa hasta que la Cámara Federal resuelva si puedo continuar o no. Y mientras tanto, el trámite lo continúa otro juez que deberá resolver, otorgar la apelación, que yo no la puedo resolver en virtud de la recusación, y tengo que hacer un informe a la Cámara Federal oponiéndome a esa recusación, pero por otro lado, el juez que sigue el orden de turno tendrá que resolver la apelación, que en estos casos se otorga con efecto devolutivo, conforme la jurisprudencia y la doctrina, no con efecto suspensivo. Y esto yo lo he comentado en otras notas, hablando del procedimiento. En ningún momento eso es prejuzgar, simplemente describir cómo es el trámite procesal, como la propia Corte tiene dicho, que los jueces tienen que explicar y aclarar cuando se trata de temas relevantes el contenido de sus sentencias para que todo el pueblo pueda llegar a interpretarlas y a conocerlas. Por eso el propio Poder Judicial, a través de la Corte, tiene el Centro de Información Judicial para publicitar y que se conozca el alcance de las sentencias de los jueces, sobre todo en materia federal. De manera tal que la situación del trámite dependerá de lo que resuelva la Cámara. O sea, la Cámara tendrá que resolver si yo continúo o me aparta, conforme pide el gobierno, y seguirá en ese caso de que me aparten otros jueces. Si no, seguiré yo y tendré que dictar la sentencia en el transcurso del próximo mes, digamos. Religioso, ¿no? Porque la mayoría de los jueces, la mayoría, no digo, son católicos o cristianos, llamémoslo. Algunos profesan, otros no, pero según dicta nuestra religión, en su mayoría, inclusive muchos tienen su crucifijo, como el caso suyo en el despacho, como muchos otros, como la entrada en los tribunales tiene la imagen de la Virgen, algunos han pretendido retirarla. Pero bueno, en este caso, cuando nuestra fe indica que es excomulgable una persona que fomente, avale o, acceda a que este motivo el aborto sea un hecho, ¿no? Que se utilice. Ahí entra, la justicia. Pone reparos y dice, no, este es católico, muy católico, todos los católicos no pueden entrar porque pueden quedar excomulgados y entonces vamos a nombrar a algún otro ateo o lo que fuera. ¿Hay algo que juega entre estas decisiones, más allá de que su lucha ha sido sin duda por el bien? Pero digo en general, porque la justicia puede jugar otros reveses, ¿no? ¿Cómo se enfrenta uno en esa situación? Si es que le importa la religión, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que queda teniendo en cuenta estos valores? Bueno, es muy sencillo, Juan Manuel. Los jueces deben ser imparciales e independientes. No lo es, por ejemplo, la agrupación Justicia Legítima, que es un partido político incrustado dentro del Poder Judicial, circunstancia que nunca había ocurrido. No son imparciales ni independientes. Esto lo menciono porque esa agrupación emitió un comunicado en contra de mi persona que cuestiona el control de constitucionalidad de los jueces, que no es más ni menos que cuestionar la República misma. Claro. Por supuesto que tuvo una enérgica reacción por parte de la lista Bordeaux, que gobierna la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, porque fue una barbaridad y una aberración ese comunicado. Fíjese que quien preside a Justicia Legítima es la jefa de los servicios de inteligencia. Con eso está todo dicho. Por otro lado, contestando a la pregunta, yo voy a hacer una analogía futbolera, Juan Manuel, si usted me permite. Por favor, mejor. Yo no sé de qué cuadro es usted, yo soy de arriba. Yo también, ¿correcto? Mira que bueno, yo también. Bueno, estamos pasando por un buen momento.
por un muy buen momento. Lo siento por los primos, pero bueno, estamos pasando por un buen momento. Ahora, siendo de River, si a mí me tocara juzgar un caso donde está el Club Boca Juniors, yo voy a resolver, no por mi condición de hincha de River, voy a resolver conforme a derecho y le daré la razón a Boca si tiene derecho en ese pleito. Es decir, que los jueces debemos desprendernos de nuestras situaciones subjetivas y resolver conforme a las leyes y a la Constitución, por lo menos en la medida que las mismas respondan al derecho natural. Si contradijeran el derecho natural, por supuesto que tendríamos que tomar otro camino, no podríamos ser jueces, pero nuestro derecho positivo responde al derecho natural, porque protege prima facie, como digo, sin adelantar opinión respecto de la constitucionalidad o no, que eso se dirá en sentencia, prima facie surge manifiesta este bloque constitucional que se contrapone al asesinato de los niños por nacer. Y cuando tiene que dirimir en eso y tiene las leyes posteriores que contradicen la original, por ejemplo, estamos hablando también hoy en día del tema de la libertad, ¿no? Que se ha tocado mucho con la reforma del Código Civil y Comercial, que eso también ha afectado en otros casos. ¿Cómo se dirime? ¿Cómo un juez tiene que tomar parte? ¿Toman la Constitución original para basarse puramente en eso y las leyes posteriores pueden ser cuestionables? ¿O el derecho le dice, esta es la ley actual, aquí hay que dirimir en base a estas leyes? No, la ley actual está vigente, sea injusta o no, pero la vigencia no le da legitimidad, de manera tal que cualquier ciudadano afectado o que tenga un interés, como en este caso, vinculado a un derecho constitucional general, que es la defensa del niño por nacer, puede presentarse a la justicia, porque los jueces, como dije antes, no vamos a buscar los casos los presentan los ciudadanos o las partes. De manera tal que, presentado el caso, el juez evalúa si esa ley cumple o no con lo que se denomina el test de constitucionalidad, es decir, si esa norma repugna a la Constitución y a las leyes vigentes, desde el punto de vista de los tratados. Cuando hablo de leyes vigentes me refiero a los tratados internacionales, que vuelvo a repetir, tienen el mismo rango que la propia Constitución. Doctor, hoy vivimos un nuevo orden mundial, ¿no? O por lo menos lo que se proyecta. Y vemos que a nivel mundial hay directivas y directrices que los gobiernos cumplen, ¿no? Aún en detrimento de los intereses nacionales de cada uno o sus poblaciones. Entonces estamos viendo que hay una movida de ideología de género, una movida del tema del aborto, una movida a nivel mundial de muchas cosas que se van imponiendo en los estados y que eso lleva también a reformas o sanciones de acuerdo a la inclinación que tenga un poder legislativo y que sancione para el poder judicial. Entendemos que todo esto, cuando uno sale en defensa del bien, la verdad, la belleza, la estructura tradicional de un país, las costumbres, la religión, etc., vemos que estos trabajan con mucho dinero, muchas instituciones locales, internacionales, el propio Estado, ¿no?, es fomentador del aborto. Y hay toda una movida tan grande. ¿Esto implicó para usted una gran presión en este último tiempo? ¿Fue a nivel nacional e internacional como para decir, opa, acá está apareciendo, ¿no?, una señoría que dice que contraría todos nuestros intereses globalistas? ¿Recibió presiones de toda naturaleza? Por supuesto, por supuesto. No solamente presiones, amenazas, escraches. Juan Manuel, hace unos minutos todavía estaban las feministas verdes en la puerta del juzgado intentando hacer un escrache que por supuesto no lo lograron. Es la segunda vez que ocurre, a pesar de lo reciente de la resolución, pero la gente, ciudadanos, familia común que defienden la vida, se pararon en frente al juzgado e impidieron que lo vandalizaran. Porque el pueblo argentino defiende la vida.
Hay un divorcio total entre la clase política y el pueblo argentino que está por la defensa de la vida. Sí, obviamente hay una movida política, sin duda, porque Argentina está viviendo un progresismo desmedido, lo vemos en todos los aspectos jurídicos, ¿no? Las violaciones en todo aspecto a lo que se entendía como normalidad, como estructura, llámese de tradición, de costumbres, y sabemos que a nivel político, gubernamental, acá hay una presión tremenda, dura, y que usted no va a ser exento porque uno de los caballos de batalla más importantes fue sancionar la ley del aborto. Y que venga alguien a prohibirlo o poner en tela de juicio esa ley o ese interés es para ellos grave. Creo que el hecho suyo ha motivado a muchos sectores a salir y decir, bueno, la batalla la entendíamos perdida, cada provincia, como usted dijo, se generó una movida jurídica pidiendo, ¿no es cierto?, la derogación de esa ley, por lo menos en la provincia, porque también las provincias tienen sus constituciones que defienden la vida de la concepción, pero no había ocurrido con un juez federal que dijera, ahora no es cada provincia, sino ahora es todo el país, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo creo que el poder tenía domesticado en el ámbito jurídico. Si ve con otros colegas jueces, ¿cuál es la visión que tiene? ¿Hay algún diálogo, no sé, un café, un análisis frente a un país que estaba perdiendo la confianza en la justicia, ¿no? Parecía un cocoliche la justicia, pero de repente, ¿no es cierto?, lo bueno siempre existe y hay alguna pipeta de oro, ¿no?, algo que aparece benévolo donde dice, no, esto es aberrante y esto hay que suspenderlo. ¿Cómo se vio con los colegas en esta circunstancia, desde que empezó este tema en adelante, hasta hoy, por ejemplo? ¿Cómo lo ven? ¿Le dicen, saca los pies del plato, no te metas? ¿O hay algo un poquito más de solidaridad, llamémoslo, o todos miran para otro lado? Bueno, fíjese, Juan Manuel, que contrariamente a lo que se divulga desde el gobierno, que el Poder Judicial es corporativo, yo le puedo asegurar que es lo menos corporativo que puede haber. ¿Por qué? Porque cada juez tiene que resolver en su soledad el caso que le viene a su conocimiento. Y no dialoga con los jueces, con los fiscales. ¿Eso sabe quién lo hace? Eso lo hace justicia legítima. Claro. Donde se organizan, complotan, se ponen de acuerdo para manipular las causas. Los jueces independientes resolvemos de acuerdo a la ley con nuestra conciencia. Por supuesto que hay miedo, mucho miedo, pero el miedo, Juan Manuel, el miedo es una cuestión que es totalmente connatural al hombre. Es bueno que haya miedo, porque usted cuando tiene miedo reacciona y advierte que hay un peligro. Claro. El tema es sobreponerse al miedo. Es decir, el juez tiene la obligación de sobreponerse a este miedo producto de las amenazas, de las agresiones, de la violencia, del riesgo para su familia, para sí mismo, para su carrera, porque si no, que no sea juez, Juan Manuel, que renuncie al cargo. Claro. Los jueces tienen la obligación de ser independientes e imparciales. Sí. Y si no están en condiciones de vencer, de sobreponerse a ese miedo, no merecen ser jueces. Y acá lo incluyo al doctor Elías Badalasi, también un gran luchador pro vida, que lo tenía integrado, bueno, estas cuestiones de Buenos Aires que siempre no se llega a tiempo, pero quería compartirlo con usted porque es importante lo que acaba de decir, no se puede tener miedo ni se puede ser tampoco ¿no? frívolo en estas cuestiones que son tan importantes en la vida, especialmente porque hace el concepto del ser humano, ¿no? El aceptar que haya derecho a la muerte por el capricho de
de no cuidarse sexualmente y que, bueno, hizo un traspié, ahora lo quiere eliminar o sacarlo, obviamente genera en la cabeza de las mujeres, que todavía pareciera que no se dan cuenta, pero tal vez por la militancia política, de que eso le genera un efecto terrible, y donde una sociedad que ya acepta el aborto, ya creo que es una sociedad perdida, podrida, sin destino. El doctor Elías Baladasi también es un luchador pro vida, es abogado, militante, integrante de diferentes organizaciones, es escritor, articulista y conferenciante. Y acaba de escribir un libro también que se llama El poder de lo alto, consecuencias en la tierra. Si tenés alguna pregunta así particular para el doctor. Sí, bueno, ante todo, el doctor López, la verdad que lo felicito, le agradezco realmente por lo que ha hecho. Indudablemente, como usted bien lo ha dicho, lo que ha hecho es garantizar la justicia, cumplir con su deber. Si bien, bueno, todos nosotros justo se dio la casualidad de que somos creyentes, pero eso no tiene que interferir. Yo como abogado y usted como juez ha trabajado efectivamente por garantizar, bueno, lo que hizo nuestra nación, que es hacer pactos internacionales, es comprometerse a respetar la vida desde la concepción, y en ese sentido realmente lo valoro y lo destaco, y me alegro muchísimo de conocerlo, al menos de manera virtual, por así decirlo. Realmente no hay una pregunta en sí, sino simplemente destacar el gran valor de lo que ha hecho. Era necesario que la justicia se levante en ese sentido, y realmente estoy muy contento con la decisión, más allá de lo que, bueno, ya sabemos, ustedes lo hablaron hace un ratito, el tema de la recusación es una estrategia simplemente procesal mil disculpas, del Estado Nacional, pero no es algo que deba, en cierta forma, afectar el normal funcionamiento de la justicia. Hay que esperar a ver qué dice la Cámara, pero realmente creo que el trabajo está hecho y la normativa constitucional ha sido protegida. Doctor, ¿hay alguna... Muchas gracias, doctor. Eso. ¿Hay alguna, por ejemplo... supongamos que políticamente el gobierno tenga éxito en apartarlo de la causa y cayera en otro. El tema de jurisprudencia, ¿no sería lo mismo? Es decir, por más que haya presión política, si un juez tiene que sancionar acorde a la ley, debería seguir los mismos parámetros y debería la Corte Suprema de Justicia dictaminar como un cierre total de este tema. Bueno, lo que haga otro juez, por supuesto, no depende de mí. Yo entiendo que he actuado conforme, como le expliqué antes, a la Constitución y a los tratados internacionales vigentes. No me puedo hacer cargo, por supuesto, de lo que pueda llegar a ser otro juez. Lo que sí le puedo decir es que cualquiera sea la decisión, ya sea que la tenga que tomar yo, la definitiva, o que me quiten la causa, esto es apelable y puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. ¿Y la Corte Suprema cómo prevé que debe sancionar en esto? Si usted fuera juez de la Corte Suprema. Y bueno, es una gran incógnita, porque la Corte Suprema con el fallo FAL modificó el criterio que había en Portal de Belén, pero a su vez también se contradijo cuando dio una indemnización en el caso Berta Sánchez a un niño por nacer, razón por la cual es oscilante esa jurisprudencia de la Corte. Yo creo que va a tener que tener en cuenta la modificación posterior a FAL del artículo 19 del Código Civil, que ya lo señalamos antes, que durante el gobierno de Cristina Kirchner se modificó y se estableció que hay personas a partir del momento de la concepción. Doctor, primero quiero agradecerle mucho por esta entrevista. Sé que tiene una agenda bastante abultada, especialmente en estas épocas. Quiero agradecerle desde TLV1, por supuesto, por su participación, por su lucha. Nosotros, de alguna manera, veníamos medio desalentados con el tema de la justicia, pero bueno, personalidades como usted, que no es su primera lucha que tiene hoy, sino que viene hace mucho tiempo
por muchos otros casos, ya algún día conversaremos también de ellos. Pero quiero agradecerle en nombre de todos los que hacemos Tele-B1 a nuestra audiencia, que en su mayoría, en todos son pro vida y con un gran sentimiento nacional. Quiero agradecerle en nombre de todos lo que lleva adelante, la fuerza que pone, el espíritu que pone, y quiero que sepa que nosotros estamos con usted y siempre vamos a estar del lado del bien y la verdad. Así que quiero agradecerle enormemente y sé que en otra oportunidad vamos a poder conversar más distendidamente, especialmente de la justicia. Así que todo mi agradecimiento. Y vamos a acompañar. Muchas gracias, Juan Manuel. Y dos palabras finales. Por favor. Resistir para reconquistar, Juan Manuel. Resistir para conquistar. Totalmente, y vamos a estar en los banderazos que haya para que esta justicia llegue a un buen fin como merecemos los argentinos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, señoría. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con don Elías Badalassi, a conversar un poquitito. Ya volvemos.